¿no? No, profe. No, profe. Ya, vamos a ver hoy día y vamos a hablar del fin de la Guerra Fría. Igual voy a mencionar aspectos como introducción y que les va a servir como repaso para esta prueba que vamos a hacer el próximo viernes. Y, y yo les menciono que de lo que vamos a ver ahora tiene relación con lo que viene en la prueba y obviamente tiene aspectos de repaso de la prueba. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con esto. Vamos aquí. Y para la prueba misma de la próxima semana, tienen que tener claro el concepto de Guerra Fría. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Y recuerden que se llama Guerra Fría, esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, y ocurre porque se produce un enfrentamiento entre dos países o dos potencias que habían sido amigas en la Segunda Guerra Mundial, y que terminado este conflicto se volvieron Buenas noches, profe. enemigas, se pusieron a competir entre ellos quién era el país más poderoso. Entonces una es Estados Unidos, que es de tendencia capitalista, ¿ya? Y la otra es la Unión Soviética, que es de tendencia comunista. Ambos van a competir por quién es más poderoso a nivel mundial. Ambos van a tratar de dirigir al mundo y que otros países sean iguales que ellos, que sean comunistas o que sean capitalistas. Y esa es más o menos la lógica que se da en este mundo bipolar, este mundo que se va a dividir en dos, unos que son capitalistas y otros que son comunistas. ¿Se recuerda cuando fue, y que después lo vamos a analizar en otra clase, el golpe de Estado chileno? Pinochet contra Allende. ¿Te fijas? Aquí también se vivió la Guerra Fría. Pinochet representa el mundo capitalista, Allende al mundo socialista, al mundo comunista. Entonces, esta Guerra Fría se da, esta bipolaridad del mundo se da en todos lados, incluso Chile y en otras partes del mundo, como vimos en Cuba, en Vietnam, en Corea, etcétera. Y esa carrera armamentista también se dio, una carrera al espacio, quién llegaba primero a la Luna, cosa que vimos anteriormente. Bueno, ¿cómo parte de todo este proceso la Unión Soviética? Más o menos a simples rasgos, aquí yo les puse una línea de tiempo, vayan viendo la línea que aparece aquí, y esta es la línea de tiempo de la Unión Soviética, de la conformación de la Unión Soviética. En 1917 se produce una revolución, que es la Revolución Rusa, en donde el pueblo sale y derroca al rey, al zar Nicolás II, ¿ya? A la familia Romanov, asesinan a toda la familia, y de ahí en adelante se va a conformar la Unión Soviética, después con el paso del tiempo, de los años, a principio aquí se va a formar la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que es un gobierno que representa al pueblo, ¿ya? A los trabajadores, a la clase obrera, ya es una ideología en donde quiere eliminar las clases sociales, que no hayan ricos ni pobres, que todos sean iguales. Hola, profe. Hola, hola. Y ese es el aspecto prácticamente de esta ideología comunista. Es un gobierno, una economía estatal, en donde el Estado tiene una economía planificada, que controla los precios, etcétera. Y vamos a ir analizando cuando ya se produce este final de la Guerra Fría y que va a generar un terremoto, por así decirlo, en sus bases ideológicas. Bueno, y vimos cómo la Unión Soviética participó en la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial que en este aspecto, en la primera se retiró de la guerra a medio camino por esta revolución, en la segunda tuvo un rol preponderante, un rol evidente, en donde van a derrotar a los nazis, ahí junto con Estados Unidos van a ser amigos, pero aquí en 1945, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando ya ganan los aliados contra los nazis, contra el eje, se vuelven enemigos la Unión Soviética con Estados Unidos, se vuelven enemigos en el sentido de que se van a empezar a competir quién es mejor. Y toda esa línea que está con rojo, ya toda esa línea que está, yo estoy moviendo el mouse acá del 45, de 1945 a 1991, es el proceso de esta Guerra Fría. Y comienza este conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Se recuerdan por qué yo les dije por qué se llama Guerra Fría? ¿Por qué le pusieron así los historiadores? ¿Alguien se acuerda por qué le llaman Guerra Fría? ¿No? Sin temor. Bueno, yo les digo, se llama Guerra Fría y los historiadores le pusieron así comparándolo con la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra caliente por la cantidad de muertos que existieron. En cambio, esta Guerra Fría no fue tan así. Repito, la Segunda Guerra Mundial fue considerada una guerra caliente. La Guerra Fría fue considerada de esta forma, con este apodo, porque nunca hubo un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Nunca pelearon, nunca se enfrentaron directamente. Por eso la bautizaron de fría.
van a haber enfrentamientos en otros países, pero no, ellos están atrás, participan entregando armamento, apoyando económicamente, pero no realmente ellos pelean entre sí. Estuvieron a punto ya de pelear, pero nunca, y afortunadamente nunca se produjo esta tercera guerra mundial. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, vimos que en la primera, en la segunda guerra mundial se producen alianzas, ya se producen bloques, se llaman esto, y en la Guerra Fría también se producen bloques. ¿Qué son los bloques o la alianza? Que los países se unen y forman, según sus ideologías, forman una alianza. Y en este caso, la que aparece en pantalla, por ejemplo, los países capitalistas, que está liderado por Estados Unidos, forman la OTAN, ahí aparece la OTAN, ¿ya? Y los países comunistas forman el Pacto de Varsovia. Ya, atento, repito que la próxima clase vamos a tener una prueba de esto, y yo les puedo preguntar cuáles son las alianzas, por ejemplo. Entonces, una es la OTAN, que son los países capitalistas, la Organización del Atlántico Norte, y en la otra tenemos el Pacto de Varsovia. Y ahí obviamente están los países de características comunistas, socialistas, como la Unión Soviética, los países de la Europa del Este, etc. Y aquí vemos un mapa de Europa, en azul aparecen los países ya de la OTAN, y con rojo los del Pacto de Varsovia. ¿Te fijas? Entonces así el mundo, por eso se llama bipolaridad, porque el mundo se divide en dos partes, unos que van a ser comunistas y otros que van a ser capitalistas. Ahora bien, este enfrentamiento que yo les menciono se va a dar en otros lugares, ¿ya? Hay un micrófono que está encendido, chiquillo, no sé quién es, lo estoy buscando acá para que lo apaguen. Eh, y esto parece que es, ahí sí. Y yo les menciono que se da el enfrentamiento en otros sectores, en otros países, se producen estos enfrentamientos. Vimos, analizamos esto en clase, en Vietnam, por ejemplo, en Corea, acá en el mismo Chile, que yo les mencionaba, con Pinochet Allende, en Cuba, en Berlín, es decir, y en otros que no vimos en otras clases, ya por razones de tiempo. Entonces, el mundo se dividió en dos partes por estas características ideológicas, pero, y recuerden que estos dos países, estas dos grandes potencias van a competir quién es más poderoso, quién tiene más armamento. Yo les puse aquí una gráfica, aquí vemos, por ejemplo, Estados Unidos, toda la cantidad de gastos que tuvo en defensa, al igual que la Unión Soviética. La Unión Soviética, cuando ya empiezan los 70, empieza a decaer, recuerden que la economía es cíclica, tiene altos y bajos. Entonces se produjo una baja, y esa baja la Unión Soviética va a tratar de igualar, mantener esa igualdad en esta competencia con Estados Unidos, y pese a esta baja, el Estado siguió invirtiendo y siguió manteniendo la defensa, y, al igual que Estados Unidos en esta competencia. Y eso quizá va a ser uno de los fundamentos más importantes de por qué cae la Unión Soviética. Aquí vemos otro gráfico en donde aparece con azul lo que gasta Estados Unidos, lo que gasta la Unión Soviética con rojo. Y esto es la cantidad de armamento en 1966. Pero se produce esto, que es la caída de la Unión Soviética, el fin de la Unión Soviética. Esto ocurre en la década de los 80. Yo les mencioné que prácticamente la Unión Soviética va a empezar a debilitarse en esta comparación con Estados Unidos. Estados Unidos fue llevando la delantera en los 80. Estados Unidos presentaba mejor tecnología, mejor armamento, era más avanzado en cierta forma, y no así la Unión Soviética se fue quedando. Y yo les mencioné de que el modelo económico de la Unión Soviética es una economía planificada. ¿Qué significa una economía planificada? En que el Estado es muy fuerte, el Estado controla la economía, controla los precios. Por ejemplo, el precio del pan tiene que costar en todo, son 1.000 pesos, 1.000 pesos el precio del pan, y en todos los negocios tiene que costar igual. ¿Se entiende? En cambio, nosotros que tenemos una economía capitalista, es una economía de libre mercado. El precio se regula en base al mercado. Por ejemplo, en un negocio puede estar a 1.000 pesos el pan, pero en otro puede estar a 800, y en otro puede estar a 1.200, ¿te fijas? Y depende de la persona el valor que lo ponga, pero eso lo pone según el precio del mercado. Una señora puede ponerlo a 2.000 pesos, pero a lo mejor nadie le va a comprar, porque en el otro negocio sale más barato, ¿te fijas? Entonces así se regula el precio en una economía capitalista, en base al mercado. En cambio, en una economía planificada está fijado. Y como yo les mencioné que se empezó a deteriorar la economía rusa, la economía soviética, empezó a decaer, y los presidentes y el gobierno comunista en esta carrera con Estados Unidos quiso mantener, pese a que estaban mal, los gastos militares, y siguió manteniendo. Y comenzó un deterioro de la calidad de vida. La gente empezó a deteriorarse su vida, y la influencia soviética con los países vecinos también va a empezar a sufrir
las relaciones internas van a empezar a bajar, y se produce este estancamiento económico que yo les mencioné. Entonces, frente a esta crisis, aparece este personaje, que a lo mejor puede que se recuerden de, 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 de este líder que aparece en los 80, que es Mikhail Gorbachev. Cuando vimos el muro de Berlín, le dije yo, recuerden, este hombre va a ser clave para entender la caída del muro y del fin de la Unión Soviética. Y este hombre que lidera la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, tiene una manchita en la cabeza, miren, este hombre va a ser vital en la caída del comunismo, en la caída de la Unión Soviética. Es el presidente del Partido Comunista, el que lidera la Unión Soviética y asume el mando, pero él va a hacer dos cosas. Va a hacer dos reformas, y estas dos reformas, sin querer queriendo, como dice el Chavo el Ocho, lo va a llevar a poner fin a la Guerra Fría. Va a provocar la caída del comunismo y de la Unión Soviética prácticamente. Entonces, ¿qué hace este hombre? Hace dos reformas, porque él ve que en esa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ve que prácticamente los norteamericanos, los capitalistas, llevan la delantera. Entonces él dice, pucha, tengo que hacer cosas para mejorar la calidad de vida de mi población. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer dos reformas, atento con los nombres. Una es Glasnost, que es transparencia, ahí aparece, y la otra es Perestroika, reestructuración. Entonces este tipo lo que quiere hacer es prácticamente reformular todo lo que se había hecho de todo el camino de la Unión Soviética. Es como un terremoto ideológico, porque él va a querer cambiar en cierta forma la ideología comunista de esta economía planificada y parecerse a Estados Unidos. Miren lo que estoy diciendo. Por años, es prácticamente 100 años que tenían de un régimen comunista la Unión Soviética, y de la noche a la mañana este líder político va a querer cambiarlo, reformularlo, modificarlo y después parecerse a Estados Unidos, cambiarlo a un modelo capitalista. Prácticamente va a ser un terremoto ideológico para el mundo comunista. Entonces vamos a analizar las dos reformas. Recuerdo, una se llama Perestroika, la otra se llama Glasnost. La perestroika está basada más que todo en el punto económico, ya al igual que el punto político, pero prácticamente el punto económico, esa economía planificada que yo les mencioné, eso es lo que él va a tratar de cambiar, y va a aplicar este modelo que aparece aquí en pantalla, que es la perestroika. Entonces él quiere cambiar este modelo económico centralmente planificado, y se intenta dar mayor libertad a la empresa. Ya repito, ante el régimen comunista es que el Estado es el mandamás, pero aquí van a permitir, el Estado se va a ir como disminuyendo su poder, por así decirlo, y van a permitir que ingresen las empresas privadas, las inversiones extranjeras. Miren la foto que yo les puse ahí, y aparece el McDonald's, una empresa norteamericana, y se le da pie en este modelo que antes era impensable. Ahora se le da pie para que ingresen estas empresas, estas inversiones extranjeras en su economía, que le va a dar una movilidad, pero dentro de su ideología eso era improbable, porque el Estado se hacía cargo de todas las empresas y tenía ese carácter estatal. Bueno, esta economía planificada entonces va a ir desapareciendo por este nuevo modelo que es la economía capitalista, la que tiene Estados Unidos. Entonces te fijas como prácticamente su ideología se va a venir de la noche a la mañana abajo, porque va a imponer el modelo de Estados Unidos en Rusia. A muchos en un principio le va a parecer muy malo lo que está haciendo el presidente, no les va a gustar porque está dentro de esa estructura ideológica que llevan por años. Entonces esto va a ser prácticamente un terremoto. Además va a hacer reformas políticas, va a instaurar la democracia, cosa que antes también era impensada dentro de este modelo prácticamente totalitario, porque va a permitir que existan otros partidos políticos. Antes solamente se permitía el Partido Comunista, en cambio ahora va a permitir que exista la oposición, existan otros partidos políticos, existan las elecciones de parlamento, se garanticen los derechos de los ciudadanos. Entonces va a ser como un primer paso para un modelo democrático, para un modelo capitalista, y que va a significar, en fin, la muerte de la Unión Soviética, del capitalismo mismo. La otra reforma es la que aparece ahí en pantalla, que se llama Glasnost. Y Glasnost se refiere más que todo a dar mayor libertad de expresión en la información. Mayor libertad, por ejemplo, con la prensa. Antes la gente no podía decir lo que quería decir porque el gobierno tenía estas policías secretas, estos regímenes duros. Entonces ahora va a permitir que la prensa pueda decir, oye, y pueda hablar en contra de los grandes personajes del gobierno, del Partido Comunista, etcétera. Va a empezar entonces a existir una libertad mayor, una transparencia, se va a suprimir la censura.
Es decir, va a ser un camino diferente, un camino completamente diferente a lo que ellos estaban viviendo prácticamente. Y aquí, por ejemplo, Gorbachev, en una entrevista, si no me equivoco, esta fue en Argentina, dice, por ejemplo, en una entrevista, dice, al analizar la situación descubrimos una desaceleración del crecimiento económico en los últimos 15 años. La tasa de crecimiento de la renta nacional declinó en más de la mitad y para comienzos de los 80 había caído a un nivel cercano al estancamiento económico. Y ahí prácticamente el mismo presidente está diciendo que en cuanto a tecnología, en cuanto a productividad, están muy mal, pues, están estancados económicamente, y es por eso que él tomó estas medidas, y ese es el por qué aplica esta reforma perestroika y glasnost. Y aparte el presidente hace otra cosa que también era impensada. Recuerden cuando vimos la Revolución Rusa y estuvieron a punto de enfrentarse y producirse la Tercera Guerra Mundial, cuando se instalaron los misiles, ¿se recuerda? Cercano a Estados Unidos. Y cuando se instauró esta relación del teléfono rojo entre uno y otro país, empieza Gorbachev y Ronald Reagan, empiezan a acercarse, empiezan las relaciones entre Estados Unidos, se va a poner fin a esta carrera armamentista, el desarme militar, eh, prácticamente el enemigo pasó a ser, en cierta forma, un amigo, entre comillas, las relaciones diplomáticas van a ser más amigables en comparación al pasado, y a muchos no les va a gustar eso, porque estas medidas que reforman a la Unión Soviética va a repercutir en los países satélites, los países que siguen a la Unión Soviética, los países que también son comunistas, que son vecinos, y al ver que la Unión Soviética se está derrumbando por estas ideologías comunistas y que se viene abajo, entonces ellos también van a empezar a cuestionar sus modelos y también van a empezar a querer independizarse y liberarse y cambiar también su modelo político. Y eso es por qué la gente salió a derribar el muro, porque se están aplicando todas estas reformas y aparte de otras medidas internas en la Alemania Oriental. Pero prácticamente eso fue lo que significó que el mundo, en cierta forma, el mundo soviético se empezara a desintegrar, la caída del muro en Rumania, en Checoslovaquia, van a producirse prácticamente transformaciones geopolíticas, territoriales. De aquí yo les puse una fotografía, por ejemplo, de toda esta zona que aparece en este sector que es de la ideología comunista, ya de la ideología socialista, van a cuestionarse y van a producir después, van a cambiar después de este modelo que yo les mencionaba de esta influencia soviética. Lo vemos con Polonia, Hungría, la República Democrática, se recuerda que yo les mencioné que esta República Democrática que estaba dividida con la República Federal van a terminar uniéndose, el muro va a caer y va a ser una sola Alemania, que va a ser después capitalista, con capital en Berlín, Checoslovaquia, también, Hungría, Rumania, todo este sector prácticamente y países que eran del área rusa, del área soviética, también se van a ir independizando. Yo les puse acá algo bien general y rapidito. Por ejemplo, en el mapa, cómo fue cambiando, aquí tenemos, por ejemplo, la República, Checoslovaquia, perdón, Checoslovaquia, y aquí aparecen dos países, se va a dividir, y aparece la República Checa, aparece Eslovaquia. Y aquí en este otro sector también aparecen otros países como Yugoslavia, que después van a tener otros problemas, todos los de los 90 van a producir problemas internos también, después les va a costar tomar la pacificación en esta zona, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, son transformaciones que se van a ir produciendo en todo este sector. Lo mismo que yo les mencionaba, que los países del área de la Unión Soviética hasta la Unión Soviética, y se van a ir independizando países que antes eran parte de este gran país gigantesco, por ejemplo, Bielorrusia, Estonia, Kazajistán, Letonia, Lituania, etcétera, son muchos países que Turkmenistán, siempre me cuesta pronunciarlo, Ucrania, etcétera. Pero la Unión Soviética va a morir, se van a venir abajo estos ideales que yo les mencionaba, y va a comenzar una nueva Rusia, ¿ya? Aquí aparece Rusia, que sigue siendo un país gigantesco, poderoso, ¿ah? Yo les mencionaba el otro día a Putin que ya tiene la vacuna y dice, yo quiero poner, tengo la vacuna y Rusia tiene la vacuna, y la OBS le dijo, no, tranquilo señor, esto no es una carrera, y es que él quiere nuevamente mostrar cómo fue Rusia, la Unión Soviética en el pasado, él quiere recuperar esa grandeza prácticamente. Bueno, y vemos otra transformación y cómo el mundo fue cambiando con esta caída de la Unión Soviética. De ahí en adelante, el capitalismo y la democracia fueron haciendo fuerza en los 90,
fueron el modelo atractivo para todo el mundo, casi todo el mundo empezó a quedarse con el capitalismo, con la democracia como mejor forma y sistema de gobierno. En Europa, aquí yo les puse el primer mapa, es de Europa, los europeos dijeron, ¿cómo le hacemos la competencia económica a Estados Unidos? Porque si Estados Unidos el dólar es tan fuerte, ¿cómo nosotros podemos hacerle la competencia? Porque de aquí, desde que terminó la Guerra Fría, Estados Unidos se transformó en el país más poderoso. Entonces, ¿cómo Europa se podía organizar para hacerle esta competencia a este país gigante? Y una de esas competencias y una de estas ideas fue cambiar su modelo económico-político y fue crear la Unión Europea. Y todos los países de Europa se unieron, cambiaron sus ideologías, por así, sus leyes, sus reglas prácticamente, en donde van a ser una Unión Europea, una sola moneda, el euro, y así le van a hacer la competencia a Estados Unidos. ¿Ya? Y obviamente a nivel mundial, pues se hizo una moneda fuerte. Sin embargo, ahora ha ido sufriendo ciertas trabas, por ejemplo, Gran Bretaña que se va a retirar, Reino Unido que se va a retirar de este conglomerado, perdón. ¿Y qué pasa con Japón? Japón también, después de la Segunda Guerra Mundial, se transforma en un país fuerte económicamente, en la transformación y en la construcción de utensilios electrónicos, automóviles, etcétera, y llega que, al igual que Corea del Sur, son uno de los países asiáticos que empiezan a generar solvencias, sobre todo en el área tecnológica, en los computadores, etcétera, todo esto. China también, el modelo chino, ese modelo chino que sigue siendo comunista por si acaso, pero es un comunismo diferente al de antaño, también se empieza a transformar y los chinos empiezan también a competir con su modelo comunista de un Estado fuerte, pero se abre a la economía, empieza a tomar rasgos del capitalismo mismo, y no es el comunismo de antaño, se abren al mundo, y así lo vemos que hoy en día nosotros, casi todos los productos que tenemos nosotros son chinos, vienen de allá, y esta potencia ha ido rivalizando y haciéndole la competencia a Estados Unidos hoy en día. Donald Trump ha criticado y cuestionado y para ganar esta guerra comercial entre ambos países ha acusado, por ejemplo, a China por los celulares Huawei, que están espiando a Estados Unidos y esa es una de las razones por qué yo no quiero que ingrese más este producto a mi país. Y es por la competencia misma, porque los chinos también están, al igual que acá, acapararon en muchos lugares de la economía porque son también mucho más baratos. Y el otro día acusaba a China, Trump acusaba a China y le decía por esta aplicación TikTok, ¿han visto los jóvenes que utilizan esta aplicación? También son una forma de espionaje y son acusaciones falsas, supuestamente, y es simplemente para debilitar y en esta competencia misma que yo le mencionaba, ganar en cierta forma, porque Estados Unidos se transformó después de la caída del bloque soviético en el país más poderoso del mundo, en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a lo militar, en cuanto a lo económico, lo político, es la megapotencia prácticamente. Entonces eso es lo que ocurrió después de la caída de la Unión Soviética. 1991 va a ser fundamental, porque 1991 va a ser el año clave. Mikhail Gorbachev va a renunciar al gobierno, los soviets se van a disolver, la Unión Soviética va a dejar de existir, por lo que yo les mencionaba, la Unión Soviética va a pasar de Unión Soviética a Rusia. Aquí puse un extracto de un documento en donde los países que eran de la Unión Soviética se van a disolver y hacen un acuerdo ahí que se van a independizar prácticamente de este continente, de esta gran potencia. Y se desintegra la Unión Soviética y aparece este hombre, este líder que aparece aquí, que va a ser el sucesor de Gorbachev, y es Boris Yeltsin. Y este líder que va a ser el que va a continuar gobernando y viendo todas las transformaciones que van a producirse, me queda un poquitito, va a ser el que va a ser el continuador de esta Rusia que va a provocar eh, una desintegración total de todo lo que se tenía de antaño, como yo les mencionaba. Se va a caer el muro de Berlín, que es el gran símbolo de la Guerra Fría. Van a empezar los procesos democratizadores en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, y obviamente las reformas que yo les mencionaba de Gorbachev no dieron los resultados que él esperaba, porque va a producir todo un terremoto posterior que va a significar, obviamente, que los países se vayan independizando de este gran conglomerado geopolítico. Se desintegra la Unión Soviética, Boris Yeltsin asume la presidencia, y aquí aparece este hombre, pues Boris Yeltsin, miren, aquí está arriba de un tanque Boris Yeltsin, hubo un intento de un golpe de Estado a Gorbachev, y él está arriba del tanque liderando
este proceso, y de ahí en adelante va a ser él el mandatario, y de ahí en adelante va a ser él el gobernante, y va a poner obviamente, va a tratar de solucionar todos los conflictos que se estaban dando. ¿Qué consecuencias trae la Guerra Fría? Se acaba entonces este bloque soviético, esta es una de las consecuencias. Estados Unidos se transforma en el país más poderoso, ¿ya? Termina esta división bipolar, que yo les mencioné que habían dos, ahora va a ser unipolar, solamente Estados Unidos va a ser el poderoso. Miren, yo les mencioné aquí y les muestro acá cómo la Coca-Cola ingresó también, está McDonald's en ruso, obviamente está escrito, y cómo también hace ingreso a la Rusia, que era impensable, por repito, en una economía planificada, es impensable esto que ocurrió, que permitiese que ingresaran empresas privadas, empresas extranjeras a esta economía, es decir, se vino abajo todo este mundo comunista por un mundo capitalista, y este fue el principal, la transformación económica que produjo finalmente este derrumbe del bloque occidental. Y se vino abajo toda esta transformación política del mapa también, esto es Rusia, y estos países que están acá al ladito se van a empezar a independizar de Rusia, de la Unión Soviética. Rusia va a pasar, repito, de Unión Soviética a Rusia, y así vemos que los países que están cercanos van a empezar también a cambiar su modelo, van a empezar a democratizarse, van a empezar a buscar las ideales del capitalismo, los ideales de la democracia, y este es el fin prácticamente de la Guerra Fría en el 91. Unos de hecho, los historiadores dicen, no, si el 89, el 90, etc. Es prácticamente el 91, podríamos decir que es el fin de esta guerra. Y esta reforma entonces de Gorbachov van a permitir la caída del muro, la reunificación de Alemania. Yo les mencionaba la importancia que tiene, al fin y al cabo, toda esta reforma. Y vamos con las preguntas rapiditos que nos van a servir para la prueba, que pruebe que una de estas se repita. Ustedes me van a decir la letra A, B, C, D, etcétera, según lo que aparece acá. Vamos aquí, yo les puse ¿qué fue la Guerra Fría? Y ustedes me responden aquí cuál es la letra correcta. Entonces, repito, ¿qué fue la Guerra Fría? Letra A, Guerra de los Balcanes. Letra B, Guerra de los Chechenos. Letra C, Guerra de Siria. Letra D, enfrentamiento entre dos bloques. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C, D. Enfrentamiento de los dos bloques. Exacto, bien, la letra D, esta que está ahí. La D, sí. Ya, sigamos, no importa si hay equivocaciones, no se asusten, no se complique. Vamos a la siguiente, dice, ¿qué simbolizó el fin de la Guerra Fría? Dice, ¿o qué símbolos representa el fin de la Guerra Fría? Letra A, la caída del muro de Berlín. Letra B, la muerte de Khrushchev. Letra C, la muerte de Stalin. Letra D, la segunda bomba atómica lanzada en una ciudad japonesa. ¿Cuál será Yo la creo respuesta? que la caída del muro de Berlín. La A. La A, sí, muy bien, chiquilla. ¿Ves? Tan para la prueba van a estar caperuza, entonces para la prueba que vamos a hacer el otro viernes. Vamos a la siguiente. Dice así, ¿cuál fue la vía de comunicación entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría? Letra A, teléfono rojo. Letra B, teléfono blanco. Letra C, teléfono negro. Letra D, teléfono naranja. Está más difícil. Sí. Recuerden que es, lo vimos en la clase de cuando fue Cuba, la Revolución Cubana. Este teléfono de amistad bueno, de amistad entre comillas, pero de ahí se comunicaban, y es la letra A, por si acaso, esa, teléfono rojo, la letra A. Vamos a la última de la alternativa, dice, la Guerra de Corea. ¿Qué hecho provocó la Guerra de Corea que se desarrolló entre 1950 y 1953? Letra A, Corea del Sur invadió a Corea del Norte. Letra B, Corea del Norte invadió a Corea del Sur. Letra C, Corea del Norte atacó a Japón. Letra D, Corea del Sur lanzó un misil a China. ¿Cuál será la respuesta correcta allí? Ay, no me acuerdo. Letra A, letra B, esto lo vimos en la Guerra de Corea. ¿Cuál crees tú que es, Gloria? No me acuerdo, profe. Pero vamos al azar, porque recuerden que cuando hagamos la PTU no pierden nada si dicen una y está mala o si está buena. ¿La C, profe? La C no es la C. La B. La B, esa es la respuesta correcta. Corea del Norte invadió Corea del Sur. Muy bien. Y lo vamos a la última ya porque me quedan 3 minutos y dice así, menciona los bloques o alianzas que se formaron durante la Guerra Fría. ¿Cuáles son los dos bloques que los países se unieron? OTAN y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, bien. ¿Qué país ganó la Guerra Fría? Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien, muy bien.
Sigo. Dania, Alberto, no te había dejado presente, Dania. Qué bueno que respondiste, Dania. Nicole Urrutia, me faltaba Nicole también. Nicole y el Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Está calladito el Alex. Esa no me la sé, la última. El Franco Alday, me falta el Franco también, Franco Alday. La Constanza, ya. Repito, ya la última. Nombra las reformas que creó Gorbachev y que cambió la estructura de la Unión Soviética. ¿Cuáles son las dos reformas que aplicó? Las vimos recién. Vamos, Alex. Mi gente de Haití, vamos. Daniel Sbertus. ¿Cuáles son las dos reformas? Recuerden que el presidente hizo dos reformas. Vamos, Enzo. ¿Qué significa? Glasnost, Ya, Glasnost, una, bien, y la otra. perestroika. Bien, muy bien. Entonces, ya chiquillos, entonces, repito, el próximo viernes vamos a hacer la prueba. Va a ser, no se compliquen ni se asusten. Yo les voy a mostrar, así como estamos ahora, voy a mostrar la prueba. Ustedes, obviamente, la van a descargar, después me la van a reenviar a mi correo, y esa sería una evaluación sumativa, es decir, va al libro, ¿ya? Así que no se me asusten, no se me compliquen, y esto sería la próxima clase, ¿ya? Ya, profe. ¿Alguna duda, pregunta en relación a la prueba? No, profe. Ya, repito, es sumativa. Yo voy a intentar, como bien les dije, voy a intentar de subir todas estas grabaciones a YouTube, y ustedes después les dicen, chiquillos, esta es la dirección, y ustedes van ahí, y ojalá me funcione esto lo estoy mencionando porque puede que no me resulte, ojalá sí me funcione, y voy a tratar de hacerlo para hacerle a ustedes más fácil en caso que no estuvieran a lo mejor en alguna clase, y así puedan verlo nuevamente el video. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Yo le mandaré al profesor Nelson después, si es que me funciona, repito, este link, y ustedes ahí van a poder ver las clases, y el otro viernes nuevamente los juntamos, y ahí vemos, yo les voy a mostrar la prueba, para que ese día se conecten la mayoría de las personas, y me puedan enviar ese mismo fin de semana el desarrollo de la prueba. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna No, duda? ninguna. Alex, No. eso. Ya, repito, esta prueba, No, profe, todo ok. esta va al libro, por si acaso. ¿Alguien tiene algún problema con enviarlo al correo? ¿Sabe hacer todo esto, cierto? Sí. Sí, profe, todo claro. Ya. Bueno, así que me despido, ¿no, chiquillos? Un abrazo a todos. Yo, profe, muchas gracias por la clase. Bien, gracias. Profe, gracias. Chao. Ya. Espero que les haya gustado la clase. Gracias, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.